Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Quien les saluda, el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el siguiente, y son justamente los precursores criollos. Muy bien, para poder trabajar acerca de este tema debemos nosotros entender y comprender justamente de lo que fue este periodo, ¿no? Y hay que saber entender justamente, en la clase pasada veíamos a un precursor americano, ¿no? Que va a tener una influencia americana. En este caso, vamos a englosar a los precursores peruanos en uno solo, y de alguna u otra forma vamos a ver la visión que tenían justamente estos personajes en referencia a lo que ya les he mencionado. Muy bien, vamos a entrar entonces a hablar primeramente de eh, qué fueron los movimientos criollos. Debemos tener en cuenta que los movimientos criollos estuvieron influenciados por el liberalismo europeo, ¿no? Que va a ser difundido en la Ilustración, cuyo objetivo básicamente es la destrucción del viejo Estado o antiguo régimen, ¿no? Que es conocido como el absolutismo monárquico. Para ello, lo que propone, pues, justamente este liberalismo es cambiar, ¿no? La Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Inglesa, el despotismo ilustrado en España con Carlos III, las ideas populistas, justamente van a servir de alguna u otra forma como base para poder transformar y dar una revolución sudamericana. Entonces, de alguna u otra forma, todos estos movimientos que han servido a nivel del mundo para cambiar y lograr, pues, cambios, justamente sirven como bases para una revolución sudamericana. Ahora, los factores que van a influir en este hecho, sin lugar a duda, es el pretexto u oportunidad para el inicio de la guerra en Sudamérica, a través de la invasión francesa en España en 1808, donde básicamente casi la mayoría de todos los antiguos o las antiguas colonias españolas van a, de alguna u otra forma, pues, formar las famosas juntas para poder lograr su independencia. Pero para lograr eso existieron algunos pensadores. En el caso concreto vamos a hablar de el Perú. En el Perú efectivamente existieron y hubo una cierta cantidad de precursores que van a dar justamente, pues, el inicio a este movimiento. Hay que tener en cuenta que el proceso de independencia justamente inicia, pues, con Toribio Rodríguez de Mendoza Collantes. Hay que señalar que este fue un sacerdote, un educador español peruano. Un sacerdote recordado por ser un prócer peruano, ¿no? Por su destacada labor como docente y también por firmar el Acta de la Independencia del Perú. Es el más importante abogado peruano de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Básicamente va a ser quien va a gestar los principios de la patria y la república en varias generaciones. También sus alumnos, a los que llamaba hijos, tanto liberales como conservadores, vamos a ver que van a ser justamente, van a abordar, pues, de alguna u otra forma el mayor aprecio y la alta consideración por más de 50 años. Entonces, de alguna u otra forma también es conocido como el Bacon del Perú, ¿no? También es conocido como el maestro de los próceres, también se le conoce de esa forma.
Ahora, para poder nosotros entrar en una breve biografía, debemos tener en cuenta algunos datos, ¿no? Nació en Chachapoyas el 15 de abril de 1750. Sus padres fueron Santiago Rodríguez de Mendoza y María Josefa Collantes, ambos de la nobleza española. Hizo sus primeros estudios en el seminario de Trujillo, luego ingresaría al seminario de Santo Toribio de Lima, vinculándose con los grupos más ilustrados de la capital. Ahora, una vez estando allí, va a destacar justamente por su vasta cultura y notable inteligencia. Hay que señalar que va a pertenecer también a la Sociedad Amantes del País y colaboró activamente en la revista El Mercurio Peruano. En 1770 obtuvo el grado de doctor en teología en la Universidad de San Marcos, donde más tarde se graduó de abogado en la Real Audiencia. Posteriormente llegó a ser vicerrector y luego titular de la Real Convictorio o del Real Convictorio de San Carlos. Durante 30 años va a ejercitar el rectorado del Real Convictorio de San Carlos, ¿no? Durante ese tiempo realizó pues una amplia, trascendente reforma pedagógica, introduciendo en los programas de estudios las corrientes ideológicas de la Ilustración. Además, convirtió al Convictorio de San Carlos en un centro cultural de primer orden y también fue difusor de ideales de justicia y libertad. Se formaron muchos próceres de la independencia y de sus aulas salieron los más brillantes próceres de la independencia como José Faustino Sánchez Carrión, Francisco Javier Mariátegui, Manuel Pérez de Tudela, Manuel Lorenzo de Vidaurre, José Joaquín Olmedo y muchos otros que podríamos mencionar. Es por ese motivo que tiene el título de el maestro de los próceres, ¿no? Ese título que se le da a este personaje justamente por el cargo que ha desempeñado. También se va a preocupar por la educación popular confiando en la unidad del idioma, sería pues el único camino, ¿no?, para lograr la igualdad del indio con el criollo y el blanco. Entonces, esa era la visión que tenía justamente Toribio Rodríguez de Mendoza. Se dice que es un precursor ideológico. ¿Por qué, profesor? Porque su labor como precursor está estrechamente relacionada con sus 10 años de docencia en la Real Prisión de la Real Prisión de San Carlos como educador de jóvenes en San Carlos, ¿no? Quien se ha forjado ideológicamente de acuerdo a los principios del liberalismo. Muchos de sus estudiantes se convirtieron pues más tarde en héroes de la liberación. Entre ellos nos centramos en Manuel Lorenzo de Vidaler, Francisco Javier Mariátegui, José Faustino Sánchez Carrión, como ya mencionamos anteriormente, Manuel Pérez de Tudela y muchos otros más. Ahora, en el convictorio empezó a hacer pues una notable reforma educativa, donde va a modernizar el sistema de enseñanza atacando el antiguo método de memorización, ¿no? Donde los estudiantes deben leer para comprender, no repetir mecánicamente. Entonces, eso es lo que básicamente planteaba este personaje, ¿no? Que no solamente basta pues leer por leer y repetir el mensaje, ¿no? Esto debe ser comprendido, analizado y reflexionado. Ahora, fortaleció también la investigación de las ciencias naturales y la física, para lo cual pidió a la corte proporcionar materiales y laboratorios que nunca pues habían llegado. Promovió además la enseñanza de las matemáticas y abogó por la creación de los nuevos sujetos de investigación en el Perú. Además, educó también a sus alumnos en los nuevos principios políticos y filosóficos surgidos en la Europa liberal. Uno de los puntos capitales que enseñó a sus alumnos criollos fue que los indios eran sus hermanos, que los hombres eran todos iguales y que por encima de la diversidad racial
estaba el nombre del Perú. Seguidamente vamos a pasar a otro autor que sin lugar a duda también ha dejado pues una marca en la historia, que es justamente Hipólito Unanue. Hay que señalar que Hipólito Unanue nació en Arica en 1755, fue el editor más activo del Mercurio peruano y también fue secretario de la Real Sociedad Amantes del Perú del país, ¿no? Considerado como el partero de la República y padre de la medicina peruana. Usó el seudónimo de Ariosto, ¿no? Fue fundador del anfiteatro anatómico, fue cosmógrafo mayor del reino, ¿no? Publicó su obra Idea General del Perú. Fue consejero de los virreyes Teodoro de Croix, Tobada de Lemus y Fernando de Abascal. Fue el primer ministro de Hacienda, o también conocido como Economía, ¿no? De los generales San Martín y Simón Bolívar, falleciendo en 1833. ¿Qué podemos rescatar Hipólito Unanue durante el gobierno del caballero de Croix? Debemos señalar que Unanue va a presenciar justamente un cambio en del sistema administrativo virreinal, ¿no? Debido a que se va a implementar las intendencias, partidos y parroquias que sustituyeron a los antiguos corregimientos y que sustituyen al antecedente de los actuales departamentos, provincias y distritos del Perú. Unanue además presenció pues justamente este cambio, ¿no? Además, y para ese tiempo Unanue pues se había ido relacionando, ¿no? Con la intelectualidad libeña, asistiendo primero al círculo creado al efecto por el mismo virrey de Croix y al que pertenecieron Toribio Rodríguez de Mendoza, el poeta Terraya y Landa, el mercedario Cipriano Jerónimo de Calatapuyut, el prestigiado médico José Manuel Dávalos y otros, e igualmente pues gracias a su empleo como preceptor de don Agustín de Landaburú, hombre acaudalado a cuya casa pues asistía los más selectos de la sociedad limeña, con la cual por lo mismo supo entrar en contacto apoyado pues por la gran simpatía que tenía. Unanue gozaba de bastante prestigio y era consultado como médico por personas de alta importancia, ¿no? Y cuando alcanzó el brillo que le dispensó justamente la instauración del anfiteatro anatómico. En unión de otros intelectuales de la época, su espíritu inquieto lo había llevado pues a fundar la Sociedad de Amantes del País, la cual por su nombre evidenciaba el sentimiento profundamente peruanista que compartían pues sus miembros. Labor académica y profesional. En 1783 se va a graduar de bachiller en medicina, prestando juramento en diciembre de 1786 en la capilla de la Universidad de San Marcos, en cuyo profesorado ingresó 2 años más tarde con la cátedra de método de medicina. Contribuyó además a la formación de la Sociedad Amantes del País en 1790, en cuya publicación el Mercurio peruano empezó a escribir bajo el seudónimo de Ariosto. Unanue contribuyó con artículos cuya importancia ideológica se anunciaba en la Idea General del Perú, aparecida en su primer número, un ensayo analítico encaminado a que el Perú fuera conocido no solo por los peruanos, sino también en el extranjero. Logró el apoyo del virrey Gil de Tobada y Lemos para la creación del anfiteatro anatómico de la Universidad de San Marcos, que inauguró el 21 de noviembre de 1792, ocasión en la cual Unanue leyó un discurso titulado Decadencia y Restauración del Perú, con el fin básicamente de discutir las teorías de los naturalistas europeos sobre la influencia de la naturaleza de América en sus habitantes. Además publicó observaciones sobre el clima de Lima y su influencia en los seres organizados, en especial el hombre. En 1806
obra que demostraba una madurez intelectual y lucidez conceptual admirable, ¿no? Mereciendo elogios de los académicos europeos. Entonces, de alguna u otra forma, también fue primer ministro de Hacienda o Economía de los generales San Martín y Bolívar en el proceso de la independencia. Posteriormente tenemos otro personaje, José Baquíjano y Carrillo. Nació en Lima de 1751, fue fundador de la Sociedad Amantes del País, es el conde de Vista Florida, pronunció el famoso discurso llamado Elogio, motivo de recibimiento al virrey Agustín de Jáuregui, ¿no? En la Universidad Mayor de San Marcos. En dicho discurso cuestionó el régimen colonial y la tiranía monarquía española. En 1812 recibió el nombramiento del consejero de Estado, luego viajó a España, donde falleció en 1817. El aporte literario. El texto más famoso de Baquíjano es pronunciado en 1781 en su elogio del virrey Agustín de Jáuregui, una velada crítica de las reformas hispánicas que habían pues perjudicado la hegemonía comercial limeña en Sudamérica. A raíz de este escrito fue censurado por las autoridades españolas y años más tarde, en 1786, tuvo que suscribir unas restricciones públicas. Presidente de la Sociedad de Amantes del País y uno de los fundadores del Mercurio Peruano en 1791, el impreso ilustrado peruano más importante del siglo XVIII. En dicho medio escribió también varios artículos bajo el seudónimo de Cefalio, entre los cuales pueden mencionarse como Historia de la creación y establecimiento de la Real Audiencia, Historia de la fundación y progresos y actual estado de la Real Universidad de San Marcos de Lima, e Historia del descubrimiento de Cerro de Potosí, fundación de su de su imperial villa, sus progresos y actual estado. En dicho medio escribió también varios artículos bajo el seudónimo de Cefalio, entre las cuales se puede mencionar justamente lo que les he mencionado anteriormente. Baquíjano también ejerció, por otro lado, funciones judiciales, ¿no? Luego de numerosas solicitudes, incluyeron justamente donativos a la corona, a la que fue nombrado oidor de la Audiencia de Lima en 1806. Además, empero ya había pues ejercido cargos menores en este tribunal. Los viajes a España. Durante su vida emprendió 3 viajes a la metrópoli. La primera estadía se produjo en 1773 a 1777, ocasión en la cual Baquíjano intentó ser nombrado oidor de la Real Audiencia limeña. Empero, en vista de sus licencias y efusión desmedida por el juego que habían sorprendido inclusive al hermano de su protector en España, fue enviado de vuelta a Lima. El segundo viaje emprendido fue en 1793 a recibir una comisión de la Universidad de San Marcos. Además, fue instruido para exponer ante la corona las quejas de los comerciantes limeños contra los reglamentos de libre comercio y sugerir, por otro lado, la creación del primer colegio de abogados en Lima. El último de sus viajes se produce justamente en 1813, cuando es nombrado consejero de Estado, hecho que desencadenó un verdadero estallido popular entre todas las clases sociales limeñas. Luego de este pues, viaje fallecería en Sevilla el 24 de enero de 1817. Muy bien, jóvenes estudiantes, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos volveremos a reencontrar en la siguiente semana.